Hola y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos de un cuento corto llamado La Casa Tomada, que es del autor Julio Cortázar, quien hace un texto bastante interesante, ya que logra mezclar tanto la realidad como la fantasía. Eh, este texto sirvió como para ejemplificar de mejor manera el tema visto en clase de análisis de contenido sobre un texto. Y como debemos saber, el texto es una unidad comunicativa que tiene dos factores importantes. De un lado tiene al emisor, quien es el autor, el productor, el sujeto de los actos, y después también necesita de un receptor, que es el que hace de intérprete analista. Pero ya centrándonos más a fondo en el relato, debemos de saber que transcurre alrededor de 1939 en Argentina y su argumento central o general del relato es que son dos hermanos que ambos viven en una casa, que para ellos es muy importante porque para ellos es como un monumento familiar, porque contiene muchos recuerdos, es donde nacieron, donde crecieron, donde han pasado toda su vida y los dos ya son personas adultas que siguen viviendo en esta misma casa familiar, que ellos deciden mantenerla, o sea, todo el tiempo como que dicen que la limpian y que está muy grande y así, tratan de mantenerla lo mejor posible para que no se vaya a la ruina. Por ejemplo, el autor en cierta parte del relato se centra mucho en definir ciertos detalles característicos del edificio, como por dentro, o sea, como el comedor, la biblioteca, las habitaciones y así. En los personajes siento que no se centra tanto en definir cómo son su personalidad. Sin embargo, son dos personajes. El principal es el narrador quien cuenta el relato y a él le gusta mucho la literatura francesa. Y por el otro lado está Irene, quien es su hermana, quien por ejemplo dice que ya rechazó dos pretendientes, que es como muy callada, que no da mucho, o sea, que no habla mucho, y también que se pasa como mucho de su tiempo tejiendo en el sofá de su dormitorio. Bueno, la trama transcurre en que ocurre un suceso inesperado, a algo inusual, porque hay como se escucha como un ruido dentro de la casa que es algo inusual, que proviene, no saben si proviene del comedor o de la biblioteca, pero saben que alguien tomó parte de la casa, entonces ellos en vez de ir y ver qué está pasando, deciden huir y se quedan del otro lado de la casa. O sea, no buscan ver qué está pasando, sino se quedan del otro lado y olvidan ese lado de la casa, aunque tienen ciertas cosas que necesitan o así que empiezan a comentar, pero ellos deciden quedarse del otro lado. Al final, el cuento termina en que ellos se salen de la casa, tiran las llaves por las alcantarillas, pero ellos se van de su casa porque ese ruido como que continúa, pero ahora parece que como si los fuera a atrapar. Entonces ellos deciden salir huyendo de su propia casa y dejar todo, o sea, toda su vida que habían tenido en esa casa, deciden dejarla. Pero como que no sabes, tú como lector no sabes si realmente es porque alguien se metió a su casa o para robarles o así, o es algo como fantasioso que ellos están en su mente escuchando algo y deciden salir solamente, o sea, como que salir y dejar todo para ellos es como choqueante, ¿no? Entonces puede ser que necesitaban salir de casa, convivir con el mundo exterior porque eran personas muy solitarias. Eh, Realmente no sabes cuál sería el final, como dije anteriormente, tiene varias interpretaciones y es algo interesante porque tú como lector te quedas con ganas como de saber qué pasó, o tú haces tu propio como interpretación del final del cuento, por lo que siento que es un gran ejemplo para hacer un análisis de contenido sobre un texto que es bastante importante y que pues bueno, sirvió para entender mejor este tema. Espero que les haya gustado mucho mi video y nos vemos.